Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidas sean a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Con el gusto de siempre, les saluda su servidor y amigo Iskander Kosonov Afkar. El día de hoy, damas y caballeros, tengo el gusto de presentar ante todos ustedes Fundamentos de Física. Fundamentos de Física. Esta es una introducción a la física teórica. Y lo vamos a hacer a través de la mano del doctor Thomas Su. Este libro apareció por primera vez en 2004 en Estados Unidos y el doctor Thomas Su es un elemento procedente de Massachusetts, del MIT de Massachusetts. Entonces el día de hoy vamos a darle un espacio a esta figura importante de la divulgación científica, reconocido nacional e internacionalmente, un innovador en la ciencia y también en la educación matemática, el doctor Thomas Su. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno en materia, damas y caballeros, pero antes vamos a hacer una sencilla pero solemne dedicatoria. Para mi amigo, el ingeniero en telecomunicaciones Raimundo, hasta allá, hasta el rumbo de la parte sur de la Ciudad de México, específicamente por el rumbo de la Jusco. Muy bien, pues damas y caballeros, vamos a comenzar primeramente diciendo esto. La física guarda relación pues con otras disciplinas, pero particularmente la física teórica se habrá de ocupar, entre otros campos, de los siguientes: de la medida y el movimiento y la fuerza en una dimensión, el movimiento y la fuerza en 2 y 3 dimensiones, los límites de la física, el átomo, materia y energía, electricidad y magnetismo, luz y óptica, ondas y sonidos, la energía y el momentum. Este momentum es el término latino que hace referencia al impulso. Vale decir también, damas y caballeros, que este texto de Thomas Su tiene la virtud de que también cuenta con un aparato de física aplicada, esto es, experimentación. Todos los grandes libros de física no solamente tienen la parte teórica y metodológica, sino también la parte experimental. De tal suerte que, por ejemplo, nosotros en el primer capítulo, que lleva por título La ciencia de la física, aparecen los siguientes subtítulos: medida y movimiento, medida y unidades, distancia y longitud, tiempo, masa, materia y el átomo, y como aplicación, que es lo que queremos resaltar, la nanotecnología. Nanotecnología. Otro ejemplo más que aparece en un capítulo posterior lleva como título Movimiento y fuerza en una dimensión. Como subtítulos aparecen las leyes de Newton, fuerza y movimiento. La primera ley de Newton, fuerza e inercia. La segunda ley, fuerza, masa y aceleración. Y la tercera ley, acción y reacción. Y como la aplicabilidad aparece la biomecánica. También algo muy útil y maravilloso es que desde el primer capítulo aparecen términos más usuales y una lista de vocabulario. De tal suerte que, por ejemplo, cuando abordamos el tema de la ciencia de la física, aparecen términos y palabras del vocabulario los siguientes:
ley natural, experimento, objetividad, proceso, teoría, repetibilidad, análisis, energía, materia, investigación, hipótesis, evidencia científica. Nos dice el doctor Thomas Su, la física es lo que aprendemos a través de la observación de aquello que ocurre y también la claridad del pensamiento sobre la causa y el efecto. Esto es la física, dicho de manera inicial. Por ejemplo, como cuando tenemos una pelota, la soltamos y entonces la fuerza de gravedad la hace caer, ya que las cosas caen debido al influjo de la gravedad. En este caso, que las cosas caigan es un efecto, pero la causa es la gravedad. Nosotros hemos descubierto las leyes naturales al observar la consistencia de ciertos patrones repetitivos, la observación de ciertos eventos que se repiten. Si nosotros comprendemos las leyes naturales, por lo tanto estaremos en condiciones de comprender por qué ocurren ciertas cosas. Podemos prevenir, por ejemplo, prevenir que las cosas ocurran, pero también podemos hacer que ocurran. Podemos entonces hablar de lo predictivo y lo preventivo, pero también de lo posible y lo probable. Antes de continuar, una aclaración importante nos dice Thomas Su: no conocemos todas las leyes de la naturaleza, no las conocemos hasta el momento todas. Nosotros estamos todavía aprendiendo física a través de la observación, de cómo trabaja el universo, por ejemplo, y cómo a partir de ciertas trayectorias se deducen las leyes, o sea, las causas de las cosas que nosotros observamos, o sea, los efectos. En física, como en otras áreas de la ciencia, el proceso de aprendizaje se da a través de la observación, la cual es también llamada investigación. El comienzo de nuestra investigación se da a partir de ciertas cuestiones, de ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué se necesita más fuerza para mover objetos más pesados? ¿Cómo le hacemos nosotros para medir la fuerza? ¿Cómo le hacemos nosotros para medir el movimiento? ¿Y en qué sentido nosotros podemos relacionar dicho movimiento con la fuerza? La investigación es una habilidad que se ocupa cada día y que se desarrolla cada día. Por ejemplo, continuamente estamos cuestionando nuestras ideas y contrastándolas con lo que observamos. Así poco a poco, progresivamente vamos desarrollando el sentido común. El sentido común es actualmente la física de cada día. En la vida de cada día estamos experimentando la física desde el sentido común. El sentido común, por ejemplo, nos dice que un carrito lleno de objetos que adquirimos en el supermercado tiene un cierto peso, pero que nosotros con cierta fuerza lo podemos impulsar. Sin embargo, este conocimiento no nació con nosotros, lo tuvimos que ver a través de nuestros sentidos. Lo que vamos aprendiendo, vamos obteniendo ciertas conclusiones. Por tanto, el sentido común nos hace comprender la fuerza como una parte fundamental de las leyes físicas de la naturaleza. Por supuesto que los ejemplos
y los problemas en física se pueden ir profundizando, ampliando y van incrementando también su complejidad, su nivel de abstracción. Esto implica desde luego hacer más investigaciones. Hay cosas que se dan por supuestas, otras que se tendrán que eliminar, pero esto es parte del proceso de investigación. Investigar es un sentido excelente, una vía excelente para aprender física. A través de la experiencia, entonces, descubrimos cómo las leyes naturales se vinculan con la fuerza y el movimiento. Desde luego, en un estado de reposo no hay fuerza y tampoco no hay movimiento. En ese sentido, la fuerza está relacionada con el movimiento. Esta ley que vincula la fuerza y el movimiento es extremadamente poderosa porque se aplica a todas las fuerzas y a todos los movimientos. Desde el movimiento de un objeto tan sencillo y elemental como una pequeña pelota de golf, hasta el movimiento complejo de un planeta. Son las leyes naturales básicas que describen cómo funciona el universo, cómo trabaja el universo. Esto incluye conceptos científicos tales como los átomos, la masa y la fuerza. Pero también incluye cosas muy prácticas tales como las bicicletas, las televisiones y los registros digitales de música, por ejemplo. Es así como las leyes naturales después se manifiestan como sistemas reales y a su vez se ponen a prueba resolviendo problemas de la vida cotidiana. La física nos permite ese conocimiento, esa habilidad para tener técnicas que nos ayuden a resolver problemas. Aprender física entonces te ayudará a convertirte en un buen solucionador de problemas. También gracias a la física podemos calcular el tiempo desde la velocidad y la distancia. Por otra parte, la energía y los átomos tienen que ver con distintas áreas de la física que están interconectadas, como por ejemplo la química, la biología y otras áreas de la ciencia y la tecnología. La energía, por ejemplo, describe la habilidad de un sistema para hacer que las cosas cambien. Las cosas que cambian usualmente están hechas de materia y la mayor parte de la materia está compuesta de átomos. Las mismas leyes básicas que explican el movimiento de una pelota también se pueden aplicar para el movimiento de los átomos y entonces su fundamento nos permite comprender la temperatura, el sonido y también la electricidad. Por tanto, el concepto de energía es introducido a través del estudio del movimiento y la fuerza. Por eso nos dice el doctor Thomas Su, el rastrear los conceptos y principios y ver cómo se aplican nos permitirá construir un fundamento. Desde luego, las unidades o los capítulos posteriores habrán de desarrollar conceptos que cada vez se vuelven más y más abstractos, como por ejemplo el concepto de onda, en el cual se están repitiendo movimientos que viajan y que a su vez conducen energía e información. Por ejemplo, las microondas con las que funcionan los teléfonos celulares para conservar la voz y llevarla, la luz, los espejos, los lentes, etcétera. Hasta discusiones de, por ejemplo, cómo es que funciona el tiempo, cómo se mueve el tiempo, qué es el tiempo.
Desde luego ahí aparecen figuras como la de Albert Einstein y su teoría especial de la relatividad. También hablando de conceptos que son más complejos, tenemos los circuitos y el poder eléctrico, los cuales están dentro de los átomos en la naturaleza fundamental de la electricidad. La electricidad a su vez tiene que ver con el magnetismo. Aquí nos podemos preguntar, por ejemplo, cómo trabajan o cómo funcionan los motores eléctricos o los generadores de energía. A su vez, esto nos lleva a introducirnos en el maravilloso campo de los semiconductores y los electrónicos, los sistemas electrónicos. El sentido de la temperatura y el flujo de calor son explicados en términos de energía y de átomos. Poco a poco vamos llegando también a la química y a las reacciones nucleares, cómo se conectan los átomos en el mundo real. En otros términos, vamos desarrollando de manera paulatina un conocimiento científico. De alguna manera también nos dice Thomas Su, el trabajo del investigador en física y en varias ciencias, pero particularmente aquí en la física, hace las veces de un agente secreto, de un agente de la policía. Hay un misterio y el objetivo es investigar dicho misterio hasta descubrir la verdad. En ciencia, la verdad es una explicación que se correlaciona con predicciones y nos interesa saber cuándo éstas pueden ocurrir en cualquier situación, en cualquier momento del tiempo. Un cierto modelo mental nos puede dar una cierta explicación. Es importante no perder de vista que la física, como decíamos al principio, está muy cercana al sentido común, porque las personas son curiosas por naturaleza. El conocimiento científico se desarrolla en el mismo sentido que un niño aprende. El conocimiento científico crece sistemáticamente, extendiendo una explicación simple hasta incluir situaciones más complejas cada vez. En ese sentido, el conocimiento científico se desarrolla a través de la observación, los pensamientos y los experimentos que han llevado a cabo miles de personas a lo largo de los siglos. Ahora bien, por lo que respecta a la importancia de los experimentos, hay 4 fases básicas. La primera, donde se encuentran las variables. Por ejemplo, fuerza, ángulo, tiempo, peso, velocidad, distancia. En un segundo momento, la experimentación. En un tercer momento, aparecen los modelos gráficos, las tablas de proporciones y finalmente, como un cuarto paso, las predicciones. Nos dice el doctor Thomas Su, usamos experimentos para examinar y evaluar teorías. Una ley natural es descubierta cuando una teoría explica exitosamente las cosas y el resultado de cada experimento particular se da a través de un largo periodo del tiempo. Nos podemos preguntar, por ejemplo, cómo la pendiente de una rampa, afecta al tiempo que habrá de tardar una pelota en rodar hacia abajo. Las observaciones en física son usualmente descritas por variables. Las variables son cosas que pueden medirse. Las variables también responden a cambios específicos. Un experimento
es una situación específicamente adaptada para examinar qué ocurre bajo condiciones controladas. Una hipótesis exitosa, y por lo tanto una buena hipótesis, describe los resultados de una observación o de un experimento. También podemos obtener ciertas fórmulas o los gráficos. Por ejemplo, un gráfico de datos reales puede ser usado para confirmar nuestra hipótesis. O los datos también pueden mostrar que la hipótesis es incorrecta. Es muy difícil concluir que una hipótesis es correcta si no se han hecho suficientes experimentos. La validez de una hipótesis va mejorando entre más completos sean los análisis de los experimentos. Entre más profundos sean nuestros análisis sobre los experimentos, eso puede llevarnos a que se mejore mucho la validez de las hipótesis. Y nos dice el doctor Su, una teoría es una explicación comprensiva de cómo y por qué un proceso en la naturaleza trabaja de tal modo. Las teorías son formuladas después de que han sido muchas veces examinadas diversas hipótesis. Tales hipótesis componen las teorías que no necesariamente a la primera vez son correctas. Pero si esas hipótesis cada vez pueden ser mejores, más fuertes, más amplias, nos estarían dando la posibilidad de acercarnos a una teoría. Por ejemplo, una teoría que fue errónea sostenía que el calor es un fluido, que los objetos calientes tenían más de ese fluido, mientras que los objetos fríos tenían menos de ese fluido. Después se supo que eso era impreciso. Las nuevas teorías científicas son descubiertas gradualmente por muchas personas que están trabajando y pensando juntas. Ahora bien, el doctor Su nos hace dos precisiones. La primera consiste en esto. Un experimento que no ha sido explicado no necesariamente significa que una teoría es totalmente errónea. Tan solo se dice que la teoría está todavía incompleta. Por otra parte, una teoría que explica correctamente 1000 experimentos, pero falla en el experimento 1001, no puede decir que sea completamente correcta. Ahí hay que hacer un ajuste, porque tendría que explicar satisfactoriamente los 1000 experimentos, y en este caso 1001 experimentos para que sea una explicación correcta. Y la teoría también, por lo tanto, sea correcta. Una teoría que comete errores de predicción simplemente nos está mostrando que hay nuevas cosas por descubrir. El objetivo o la meta de un experimento es producir evidencia científica. Puede ser en la forma de mediciones, tablas de datos, gráficos, observaciones, etc. Existen dos importantes características de la evidencia científica. Por un lado, tiene que ser objetiva y por el otro, poderse repetir. Estas dos importantes características son fundamentales entonces para la evidencia científica. Que sean objetivas significa que la evidencia puede describir solo aquello que actualmente está ocurriendo, tal y como exactamente ocurre. Vale decir que las opiniones personales de las personas que hacen los experimentos no cuentan o no influyen en nada
con respecto a la evidencia científica. Son meramente opiniones personales. Esto es distinto del objetivo. Ahora bien, ¿qué significa que también deben de ser repetibles? Significa que cualquier persona que repita el mismo experimento va a obtener los mismos resultados. Entonces ahí ya tenemos las dos características, la objetividad y la repetibilidad. Por consiguiente, una buena evidencia científica debe pasar los exámenes tanto de objetividad como de repetibilidad. Por ejemplo, Galileo Galilei usó su telescopio para observar la Luna y registró sus observaciones parte por parte de lo que veía. Esas descripciones parciales en detalle que describían lo que pasaba se pueden ver y se pueden comprobar actualmente a través del telescopio. Por lo tanto, esa serie de pasos parciales fueron y resistieron el examen de la repetibilidad. Es decir, alguien más los comprobó. Y también el doctor Su llama nuestra atención en el sentido de que es muy importante asignar un sentido muy cuidadoso a los conceptos tales como fuerza o trabajo. Esto para no dar lugar a malos entendidos o incomprensiones. Por ejemplo, una cierta cantidad de trabajo en física significa que se está usando también una cierta fuerza para mover un objeto a una determinada distancia. La evidencia científica requiere, por tanto, definiciones cuidadosas de las palabras y de las medidas, así como conocimientos exactos sobre lo que queremos decir. Una presentación de evidencia científica siempre incluye una descripción de cómo fue obtenida dicha información. Por ejemplo, un experimento incluye un procedimiento que describe cómo se hicieron los experimentos, qué instrumentos fueron utilizados para hacer todas las mediciones. Los procedimientos deben incluir suficientes detalles para que cualquiera se familiarice con la física y pueda repetir los mismos experimentos para verificar la repetibilidad de la evidencia. Ahora bien, la teoría del flogisto, así llamado flogisto, fue un intento inicial para explicar el fuego. Todas las leyes naturales que nosotros conocemos hoy en día comenzaron como teorías que frecuentemente eran erróneas. El descubrimiento del oxígeno y su importancia para el fuego y para la vida es un buen ejemplo. Cuando una candela está ardiendo en un contenedor cerrado, la flama por momentos vacila hasta que completamente se apaga. Una teoría temprana del fuego propuesta inicialmente sostenía que todos los materiales contenían una sustancia llamada flogistón, pronunciado phlogiston. Las cenizas de la madera quemada ya no tenían su flogisto. ¿Qué les parece, damas y caballeros, este libro maravilloso del doctor Thomas Su? Fundamentos de Física, aparecido por primera vez en 2004. Muchas gracias por su presencia, por su preferencia. Con el gusto de siempre, esperando haber sido claros, vamos a dejar aquí este video. Pero como pueden escuchar, se trata de un libro verdaderamente maravilloso y amplio. Hasta la próxima, damas y caballeros.